Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes que se llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Ha dado la vida, qué bueno es el Señor que me deja vivir, qué bueno es el Señor que me ha dado la vida, qué bueno es el Señor que me deja vivir. Porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes que se llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir.
Y nuevamente tras la pausa musical ya estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y versículo 11, donde dice: Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión mantuvo una consulta con el piloto y también con el capitán de la nave. A pesar de las indicaciones de Pablo que aconsejaba suspender la navegación, como corresponde, de los presos y del cargamento de la nave, el centurión tenía toda la autoridad suficiente para detener la navegación o para proseguir con el viaje. Sin duda, al centurión le ofrecía más confianza la opinión de un marinero que la de un preso. Por otro lado, la construcción gramatical expresa claramente la idea de dejarse persuadir por ellos. No cabe duda que el capitán de la nave temía, si invernaban allí, se perdiera el cargamento de cereales que llevaba, porque no había allí graneros ni tampoco almacenes donde lo pudieran guardar. No cabe duda que Julio, el centurión, escuchó a Pablo, pero tenía que considerar lo que los responsables náuticos del barco tenían que decir, como especialistas que eran en la materia. Continúo ahora con el versículo 12. Donde dice: Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. En opinión, el timonel del patrón y de la mayoría de la tripulación, Buenos Puertos no era lugar conveniente para invernar. Aunque lo protegen pequeñas islas, pero tiene la desventaja de estar abierto a casi la mitad de la rosa de los vientos. Se decidió, pues, zarpar de allí en cuanto el viento cambiara a su favor, con la esperanza de llegar al puerto más cómodo de Fenice. A Fenice, precisamente, se le describe como un puerto cretense que mira al sudoeste y noroeste. El nombre se ha conservado hasta el día de hoy en la bahía de Fineca, del lado oeste del cabo Mouros, 54 kilómetros al oeste del cabo de Matala y 53 kilómetros al este del extremo del oeste de la costa sur de Creta. Antes de un movimiento sísmico en el año VI después de Cristo, que elevó el nivel de la costa en este lugar, inclinando la isla del oeste a este. Esta bahía tenía dos entradas, una mirando al sudoeste y la otra al noroeste, exactamente tal y como está aquí diciendo Lucas. Naturalmente estos son datos geográficos, y sobre el lado oriente del cabo Mouro se encuentra el puerto de Lutro, que se identifica con el de Fenice de Lucas. Se le informó autorizadamente que este es el único puerto seguro entre los dos vientos, en la costa sur de Creta. Pero esto no era necesariamente así en el siglo I. Además, Lucro mira hacia los vientos orientales y no a los del sudoeste y noroeste. Sin embargo, el texto griego significa que el puerto mira en la dirección hacia la cual soplaban los vientos del suroeste y también del noroeste, es decir, hacia el noroeste y sudoeste, y este es el pensamiento que subyace a la traducción de la Biblia Reina Valera, que mira al noroeste y suroeste. Pero esta opinión no puede sostenerse.
El único sentido que admiten las palabras griegas es que el puerto en cuestión miraba al sudoeste y al noroeste, y la bahía de Fineca encaja perfectamente en la descripción. Sus dos calas, con reparo, como lo eran entonces, todavía están señaladas por playas elevadas y la ausencia de indicios de ocupación primitiva allí. Continúo con el versículo 13, donde dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Poco después de tomar la decisión de tratar de llegar a Fenice, vino el cambio del viento que habían estado esperando. Comenzó, como dice la palabra, a soplar un viento suave del sur, que prometía llevarlos a Fenice sin alguna dificultad. Así que salieron de buenos puertos y fueron por la costa hacia el oeste, manteniéndose cerca de la ribera. Una vez que hubieron rodeado el cabo de Matala, en unas cuantas horas habrían de llegar al puerto deseado con el viento, además, favorable que los impulsaba a través de la boca del ancho golfo de Mesara. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Antes que la tripulación pudiera maniobrar adecuadamente el timón y dirigir la nave rumbo al norte, el viento volvió inesperadamente y empezó a soplar desde el noroeste. En el griego, Lucas escribe que el viento del sur estaba soplando por abajo, lo que parece indicar que los cielos estaban bastante nublados. Una tormenta golpeó desde la isla e hizo que el barco se alejara de tierra hacia el mar adentro. En estos mares ocurre con frecuencia el repentino cambio de un viento sur a un violento viento del norte. El término tifón, con el cual se describe este viento, indica que está acompañado por algo de los fenómenos que son de esperarse en casos como estos, es decir, agitación y movimientos como torbellinos, causados por una concentración de corriente de aire que choca entre sí cuando ocurre este cambio. El viento llamado de noroeste, que en el griego es Euraquilón, la palabra es un término náutico que se deriva de la palabra griega euros, viento del este, y la expresión latina aquilo, es decir, viento del norte. En el África proconsular, los arqueólogos han descubierto una rosa de los vientos de 12 puntas, que fue cincelada en el pavimento. Los nombres de los vientos empiezan con el norte y se mueven hacia este sur y oeste, siguiendo las manecillas del reloj. El nombre Euraquilón aparece en referencia al viento noroeste. Continúo ahora con el versículo 15, donde sigue diciendo: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La palabra elegida para describir la furia del huracán es llamativa, ya que Lucas dice que la nave fue arrancada y no pudo enfrentar el ojo del viento. La tempestad descendió de las montañas de Creta hacia el mar y golpeó la nave con un violento viento este-noroeste. La tripulación hizo todo lo posible por mantenerse cerca de la costa, tratando de aprovechar el viento para lograr sus propósitos, pero
se dieron cuenta que la fuerza del viento no permitiría mantener la nave en su curso. Empezaron a ir a la deriva. Los hombres no pudieron hacer otra cosa que ceder al viento y dejar que la nave fuera en dirección sudoeste. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El viento noroeste empujó a la nave en un curso oeste-sudoeste, desde el cabo Matala hasta una pequeña isla llamada Cauda, lo que se conoce hoy como la moderna Gozo. El barco cubrió la distancia entre Cauda y Creta, que está a unos 37 kilómetros, en unas pocas horas frenéticas. Los hombres trataron de arrimar la nave a la protección de la isla. Con la protección además de la tierra, ellos tuvieron la oportunidad de prepararse para lo peor, que todavía, por cierto, estaba por venir. Lo primero que hicieron fue asegurar el bote salvavidas, que normalmente iba detrás del barco, es decir, el esquife, amarrándolo con cuerdas. El viento, que bramaba furioso, estuvo a punto de estrellar el bote salvavidas contra la misma nave. También los marineros y aparentemente los pasajeros, incluyendo al propio Lucas, tuvieron gran dificultad en alcanzarlo. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Lo que había que hacer a continuación era ceñir el barco, pasando cables transversales por debajo a fin de mantener unido el maderamen. La palabra que usa Lucas para estos cables significa literalmente ayudas, y aparece en otros autores griegos, en contextos náuticos como este. El tifón, según lo describe Plinio el Viejo, es la principal plaga de los marinos, que no solo rompe las vergas, sino que también rompe el casco. Como medida de seguridad, las naves antiguas estaban provistas de cuerdas, ya preparadas precisamente para reforzar los cascos, a fin de que resistieran las fuerzas destructoras de los vientos de esta clase. La operación de ceñido está muy bien ilustrada en un dibujo egipcio de una expedición de la reina Hatshepsut a la tierra de Pun, en Somalia, en la última parte del siglo XVI a.C. Está reproducido en una serie especial de estampillas postales egipcias emitidas en ocasión del Congreso Internacional de Navegación en El Cairo en el año 1926. Nótese que la tripulación temía que el barco fuera arrastrado a la Sirte Mayor, las arenas movedizas, frente a la costa africana, al oeste de Cirene. La Sirte Menor está aún más al oeste. La Sirte Mayor estaba todavía a una gran distancia, pero el viento podía muy bien continuar soplando durante muchos días, y esa era la dirección hacia la cual los llevaba. Así que Lucas dice que arriaron las velas y quedaron a la deriva, no siendo más específico, quizás porque no sabía o no recordaba el nombre técnico de lo que bajaron. Pero lo más probable es que hayan arrojado un ancla flotante o de rastra que se arrastraba por la popa
en el extremo de una cuerda de longitud adecuada para ofrecer el máximo de resistencia cada vez que el barco descendía desde la cresta de una ola. Entonces, cuando se había hecho todo lo que se podía hacer en esa circunstancia, se puso la nave con viraje a estribor, con su lado derecho hacia el viento, con las velas de tormenta izadas, y así siguió a la deriva lentamente, a una velocidad media aproximada de 2,5 kilómetros por hora, en una dirección aproximada de 8 grados al norte del oeste. Naturalmente, todas estas referencias náuticas de oeste-sudoeste, aquellas personas que no están muy familiarizadas con este vocablo, pues seguramente le puede parecer algo extraño, pero no así. A las personas que quizá han tenido que navegar o están navegando, seguramente les son muy familiares y lo entienden muy bien. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. En aquellos tiempos, los marineros carecían de instrumentos de navegación y para fijar el rumbo tenían que confiar en el sol, la luna y las estrellas. Eso significaba que cielos nublados hacían imposible la orientación. Por eso, durante la tormenta, la tripulación de la nave alejandrina no pudo comprobar el curso que ésta llevaba. Cuando los vientos huracanados multiplicaron su fuerza y la lluvia y las olas anularon la visibilidad, la tripulación naturalmente fue presa del pánico. Aunque Lucas da un reporte día a día, deja a la imaginación del lector cómo se las arreglaron durante la noche la tripulación y los pasajeros, que seguramente no debería ser muy cómoda. Así que no he de extrañarse que a la mañana siguiente los asustados marineros hayan tomado medidas drásticas. Por otro lado, hay alguna dificultad en explicar por qué los marineros lanzaron por la borda la carga y los aparejos, salvo que se haya hecho para aligerar la nave. Pero hay que tener en cuenta que una nave vacía es mucho más fácil de mover por las olas que una cargada, a la vez que, por otro lado, está más a expensas de los vientos. Quizás la tripulación era de la opinión que una nave vacía podría superar los bancos de arena sin entrar en el Gran Sirte. La palabra carga es un término genérico, por lo cual debemos entender que la tripulación lanzó por la borda todo lo que estaba almacenado en cubierta y en las bodegas. Lucas dice que unas 2 semanas después, cuando era casi seguro el naufragio, la tripulación echó al mar el grano, como veremos más adelante en el versículo 38. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Al día siguiente, es decir, al tercer día desde que habían dejado la costa de Creta, con sus propias manos, nos dice, los marineros lanzaron al mar los aparejos. Algunos manuscritos tienen la expresión lanzamos, lo cual indica que se requirió de la participación tanto de los tripulantes como de los pasajeros para echar por la borda el palo mayor, que era de la altura de un árbol maduro. Al descargar este palo pesado, seguramente la nave habrá quedado muchísimo más liviana. La palabra griega seue
es general y se refiere no solo al palo mayor, sino a todo el equipo de la nave, es decir, los aparejos. Todo el equipo que consideraron que había que echar al mar, ellos lo lanzaron por la borda con sus propias manos. También fue lanzada la vela mayor, unida a la verga, la que, cuando estaba unida a la popa de la nave, sirvió como freno. Con estas pocas palabras, Lucas está aquí describiendo el pánico que estaba dominando a la tripulación. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Siguiendo 11 días tormentosos y además con sus noches, la tormenta tapaba el sol de día y las estrellas de noche, así que no tenían medio de llevar la cuenta del recorrido o calcular dónde se encontraba. En otras palabras, estaban perdidos. El barco sin duda estaba ya haciendo agua y no sabían qué camino tomar para llegar a la tierra más cercana. A fin de varar el barco, era el único recurso para una nave que se estaba hundiendo, pero a menos que llegaran a tierra, tendrían que hundirse por otro lado en el mar. Es por eso que no es extraño, pues, que toda esperanza de lograr ponerse a salvo se escurriera a medida que pasaban los días. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. La desesperación tiene un efecto debilitante en la mente y por extensión en el cuerpo del hombre. La desesperación, que hace que la persona no sienta dolores agudos por el hambre, con el resultado de que el cuerpo empieza a debilitarse lentamente hasta llegar al punto de desfallecer. La ansiedad hizo que la tripulación y los pasajeros no comieran por largo tiempo. Además, téngase en cuenta que cocinar en tales circunstancias podría haber sido imposible, sin tomar en cuenta las provisiones, pues podrían haberse dañado con el agua del mar. En estas deplorables circunstancias, Pablo se puso de pie para dirigirse a los hombres que permanecían sentados, presas del desaliento y además esperando el golpe final del desastre. Dice que se paró en medio. Y esta gente, con sus espíritus quebrantados por su situación desesperada, se dispusieron a escucharle. Y Pablo les dijo: debieron haberme hecho caso de mi advertencia y no salir de Creta. Antes, había advertido al centurión romano, al piloto y al capitán de la nave. En el versículo 10 de este capítulo le dijo de no continuar el viaje, pero estos rechazaron el consejo. En horas se dieron cuenta que totalmente estaban poniendo en peligro la nave, la carga y además la vida de los tripulantes y pasajeros. Dice Pablo, habrían evitado este daño y pérdida. Todos sabían de la advertencia que había hecho Pablo y que muchos de los pasajeros habían ayudado a la tripulación a echar al mar carga y equipo. Si hubieran permanecido en buenos puertos, se habrían evitado esa pérdida. El precio que ellos tuvieron que pagar por la rápida decisión de zarpar fue daño a la nave y pérdida de la mercancía,
sin mencionar por otro lado la angustia y el malestar de los pasajeros. En su desesperación, la gente miraba a Pablo. Si tenía alguna palabra de aliento que le ayudara en su desesperada situación, y ellos estaban ansiosos de oírla. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Qué significa empezaron a alijar? La palabra alijar significa aligerar. Aligerar en este caso la carga de una embarcación, arrojando parte de la carga que llevaba al mar, para que la nave navegase más liviana y más segura. ¿A qué se llama los aparejos de la nave? Nadie sabe bien a qué tipo de aparejos se está refiriendo. Algunos piensan que arrojaron al mar el mástil, las poleas, las velas, etc. Otros creen que los aparejos eran unas gruesas planchas de metal que hacían descender el agua atadas a la parte trasera, es decir, a la popa del barco, y así controlaban la velocidad de la nave, haciendo su desplazamiento más lento. Y otros, sin embargo, creen que simplemente arrojaron al mar todo lo que podían prescindir y que no era absolutamente necesario. ¿Quiénes habían perdido la esperanza de salvarse? Lucas pensaba que todos, incluyéndose él mismo, ya habían perdido la esperanza de salir con vida, porque la tormenta seguía y seguía, días y noches, todo el tiempo, sin parar, a tal punto que, como dice, no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto quiere decir que estaban preparándose y haciéndose a la idea que morirían sin remedio alguno, salvo el apóstol Pablo, que había recibido una promesa de parte de Dios. Y esto nos muestra que aún los creyentes podemos perder la esperanza de vivir si no tenemos una palabra de parte de Dios que nos dé aliento y fortaleza para continuar. Estimado y estimada oyente, la esperanza de Pablo se basaba en una promesa y no en los sentimientos o en las circunstancias que él estaba viendo con sus propios ojos. Amigo y amiga oyente, sería bueno que te hicieras tú mismo o tú misma una pregunta, y es la siguiente: ¿en qué o quién se basa mi esperanza? Al igual que Pablo, todos aquellos y aquellas que hemos depositado nuestra fe en la obra expiatoria de Jesucristo, tenemos una esperanza, pero una esperanza viva. ¿Por qué digo viva? Porque Jesucristo es cierto que murió por nuestros delitos y pecados, pero también es cierto que al tercer día resucitó de entre los muertos. Por tanto, amigo y amiga oyente, yo te animo en este momento, si tú aún no has depositado tu fe en Jesucristo, que es la esperanza de vida para todo aquel que cree y lo recibe en su corazón como Señor y Salvador. Por tanto, ora conmigo esta oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, y repite esta oración que yo voy a hacer ahora. Repite y di: Señor Jesús, hasta ahora mi esperanza ha estado en personas, en cosas, en circunstancias, y he de reconocer que muchas veces, la mayoría, me han fallado. Ahora, en este momento, deseo de todo corazón depositar mi esperanza en ti, Señor Jesucristo. Tú eres mi Salvador. Tú pagaste el precio de mi rescate
en la cruz del Calvario. Yo lo creo. También creo que tú vives. Por tanto, eres mi esperanza. En ti la deposito, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.